In this video we are going to use Eleven Labs as the text-to-speech provider for the AI Storybook Editor in order to create a Spanish audiobook translation for an existing English audiobook of the public domain story titled The Chamber of Life by Green Peyton. The video will have two parts. First, we will do the translation of the existing audiobook using a LLM provider. We will keep the information of the original audiobook about the character assignation to the right dialogues, so we don't need to do it again. Second, we will assign the new Spanish voices to the characters of the story and we will create the audiobook in Spanish. The first step will be to translate the existing story, so we are going to select a free slot and we are going to select the story to translate, that is the Chamber of Life. We are going to translate it to Spanish, so let's select the target language to Spanish and we are going to use ChatGPT Omni Mini. Okay, so the translation will take, for this story, this is a short story, it will take around 20 to 30 minutes. So I am going to fast forward the process. Just a short summary of what is going to happen now is we are going to translate first the metadata, the codex, information about the whole story. And then with that information it will help to translate each one of the pages of the existing book. So I will fast forward this section. We have finished the translation, so what we have here is first the codex, the metadata of the whole story has been properly translated. All the summaries, all the characters, all the locations and plot elements have been properly translated. And in regards to the paragraphs, we can check that the paragraphs have been preserved. So all the work that we have already done with the English audiobook is preserved. So the paragraphs will keep the same assignation to the right character. For example, this paragraph was assigned to Melbourne and is still assigned to Melbourne, and also the emotions in regards connected to this paragraph have been translated. And this happens for all the paragraphs for the text. They have been, the information about the assignation has been preserved. Okay, so the only thing left to do is to assign voices to the new voices, Spanish voices, to the different characters of the story. So let's do that. We are going to create a new folder where we will upload the new tracks. Okay, so we are going to choose some voices. Okay, let's choose a voice for the narrator. El amor, ¿cómo describirlo? Es la... Okay, so let's select the new voice for the narrator, and we are just updating all the references of the dialogues of the whole story to the new audio track, the new Spanish audio track. Let's do the same for the other characters. Let's go with Barrett. Desde el principio de los tiempos. Desde el principio. Okay, we have replaced the voice to the new one. Let's go with Mr. Melbourne. En las profundidades del espacio. Okay, so we confirm the new voice for Mr. Melbourne. Let's go with Zelda. El amor,
¿Cómo describir? Okay, so we confirm the new voice for Zelda, and let's go with Edvard. El amor. Okay, so we confirm the new voice in Spanish for Edvard. And now what we should do is just to go and generate the speeches for the whole story. Let's just start with the first one, okay? With the voice of the narrator. Let's do this first page. Okay, we have completed the text-to-speech generation for the first page. Let's review the results. Mi primera sensación fue de un frío repentino e intenso, un escalofrío que recorrió mi cuerpo y lo envolvió como una descarga eléctrica. Por un momento no fui consciente de nada más. Luego supe que me estaba hundiendo en agua fría y que luchaba instintivamente contra la necesidad de jadear y respirar aire fresco. Pataleé débil y convulsivamente. Abrí los ojos y los estreché mientras el brillante agua verde los picaba. Luego permanecí suspendido por un instante, como si estuviera sobre las profundidades, y comencé a ascender. Pareció que pasaron horas antes de que emergiera de nuevo al aire libre, bebiéndolo profundamente y agradecidamente en mis pulmones torturados. El sol tocó mi cabeza cálidamente, como la mano de un dios benévolo. Flotando suavemente, estuve allí durante un largo rato antes de mirar a mi alrededor. Había una confusión vaga en mi cabeza, como si acabara de despertar de un largo sueño. Algunos recuerdos parecían desvanecerse, algo que aún podía sentir pero no podía entender. Luego se desvaneció, y me encontré solo y vacío, flotando sobre el agua. Miré a mi alrededor, desconcertado. A solo unos metros se alzaba el lado de piedra gris del terraplén, con su bajo parapeto, y detrás de eso, la carretera. No había nadie a la vista, ni siquiera un coche, y las ventanas abiertas de los edificios de apartamentos al otro lado de la carretera parecían muy tranquilas. La gente dormía detrás de ellas. Okay, so the generation was done properly. So the only thing left to do is just to generate the speeches for all the text of the book. So let's go. So the text-to-speech generation has finished, and now the only thing left to do is just to exit and play the whole story to record the audiobook narration. Mi primera sensación fue de un frío repentino e intenso, un escalofrío que recorrió mi cuerpo y lo envolvió como una descarga eléctrica. Por un momento no fui consciente de nada más. Luego supe que me estaba hundiendo en agua fría y que luchaba instintivamente contra la necesidad de jadear y respirar aire fresco. Pataleé débil y convulsivamente. Abrí los ojos y los estreché mientras el brillante agua verde los picaba. Luego permanecí suspendido por un instante, como si estuviera sobre las profundidades, y comencé a ascender. Pareció que pasaron horas antes de que emergiera de nuevo al aire libre, bebiéndolo profundamente y agradecidamente en mis pulmones torturados. El sol tocó mi cabeza cálidamente, como la mano de un dios benévolo. Flotando suavemente, estuve allí durante un largo rato antes de mirar a mi alrededor. Había una confusión vaga en mi cabeza, como si acabara de despertar de un largo sueño. Algunos recuerdos parecían desvanecerse, algo que aún podía sentir pero no podía entender. Luego se desvaneció, y me encontré solo y vacío, flotando sobre el agua. Miré a mi alrededor, desconcertado. A solo unos metros se alzaba el lado de piedra gris del terraplén, con su bajo parapeto, y detrás de eso, la carretera. No había nadie a la vista, ni siquiera un coche, y las ventanas abiertas de los edificios de apartamentos al otro lado de la carretera parecían muy tranquilas. La gente dormía detrás de ellas. Era poco después del amanecer. El sol,
ardiente y teñido de rosa, apenas había salido del horizonte. El lago aún estaba bordeado de sombras oscuras detrás de brillantes crestas de luz matutina, y una brisa fresca jugaba en mi rostro, proveniente del este. Sobre la ciudad, el sonido de un tranvía que comenzaba a moverse, subiendo y desvaneciéndose, era como el canto de un gallo en el campo. Temblé, y comencé a nadar. Unos pocos movimientos me llevaron hasta el terraplén, y subí, casi congelándome al salir del agua. Estaba completamente vestido, pero sin sombrero. Quizás lo había perdido en el lago. Allí estaba, empapado y helado, y de repente me di cuenta de que acababa de despertarme en el agua. No tenía ningún recuerdo de haber caído, ni siquiera de haber estado allí. No podía recordar nada de la noche anterior. Una mirada a lo largo de la carretera me dijo dónde estaba, en la esquina de la calle 53. Mi apartamento estaba a solo unas cuadras. ¿Había estado caminando dormido? Mi mente estaba en blanco, con impresiones turbulentas y tenues moviéndose confusamente bajo la superficie. Temblando en el aire frío, comencé a subir por la carretera. Debo ir a casa y cambiarme de inmediato. Algo volvió a mí. Un recuerdo de haber hablado con algunos amigos en el club. Pero, ¿fue anoche? ¿O hace meses? Era como si hubiera dormido durante meses. Habíamos tomado unas copas. ¿Podría haber estado borracho y haber caído en el lago de camino a casa? Pero nunca tomaba más de 2 o 3 tragos. Algo había sucedido. Entonces, recordé al extraño. Todos habíamos estado sentados en el salón, hablando de algo. ¿De qué habíamos estado discutiendo? Franklin había mencionado la nueva teoría de Einstein. Habíamos jugado con eso un rato, ninguno de nosotros con la menor idea de qué se trataba. Luego la conversación se había desplazado lentamente de un tema a otro, todos relacionados con descubrimientos científicos. En algún momento de todo eso, Barclay había entrado. Trajo consigo a un invitado, un hombre recto y de buen aspecto, con porte militar, de unos 50 años. Barclay lo había presentado como el señor Melbourne. Hablaba con un ligero acento sureño. De alguna manera, Melbourne y yo gravitamos hacia una esquina. Continuamos con la conversación mientras los demás la abandonaban. Ellos se dejaron llevar hacia la política, agrupándose alrededor de la mesa donde estaba el whisky, dejándonos solos. Melbourne había sido un hombre fascinante con quien hablar. Discutió temas que iban desde teorías sobre la materia hasta la cultura cretense temprana, y los relacionó todos con un hilo científico dominante. Hablaba como un hombre de amplios conocimientos y experiencia. A medida que subía por la carretera, fragmentos de su conversación volvían a mí de manera disjunta con la claridad y el significado de frases de Spengler. Un taxi de primera hora de la mañana pasó lentamente mientras cruzaba la carretera hacia mi apartamento. El conductor se detuvo un momento y me miró con asombro. ¿Qué pasa, amigo? Dijo. Pareces todo mojado. ¿Te caíste en el lago? Sonreí, avergonzado. Parece que sí, ¿verdad? Respondí. ¿Puedo llevarte a algún lugar? No. Dije. Vivo aquí. Él sonrió y comenzó a arrancar de nuevo. Ojalá hubiera estado en esa fiesta. Gritó mientras se alejaba. Fruncí el ceño, una vez más con esa sensación de desconcierto, y entré. Los destellos de anoche volvieron a mí y se ensamblaron lentamente mientras me desnudaba y llenaba la bañera con agua. Melbourne había mostrado interés en saber que trabajaba para Bausch, el productor de cine. Quizás podrías ayudarme en algún momento. Dijo pensativo. ¿De qué manera, señor Melbourne? Le pregunté. Puedo hablarte de eso más tarde. Respondió de manera críptica. Cuéntame sobre tu trabajo. Así que le conté la concepción que tenía de las películas que se harían en el futuro. Escuchó con gran interés. Visualizo una producción que va más allá de cualquier cosa hecha hoy. Dije. Y aún así una que sería posible ahora si hubiera alguien capaz de crearlo. Una película con sonido y color reproduciendo fielmente la vida ordinaria a nuestro alrededor, sus matices y voces, incluso los ruidos de la ciudad o el tráfico pasando por la calle y los voceadores gritando, los resultados de los partidos de la tarde, de manera vívida y natural.
Mi película estaría tan cuidadosamente construida que el proyector podría detenerse en cualquier momento y la pantalla mostraría una escena tan armoniosa en diseño, composición y color y tan poderosa en sentimiento como una pintura de Rockwell Kent. Después de una pausa añadí. Y daría casi cualquier cosa si pudiera hacerlo yo mismo. Melbourne me miró con simpatía, reflexivamente. Podría ser posible. Dijo después de un tiempo. ¿Qué quiere decir, señor Melbourne? Él dio una calada a un cigarro y meditó. No es algo que pueda explicarte de inmediato. Dijo. Es extraño y es nuevo, necesita preparación. Estoy listo para escuchar. Dije con interés ansioso. Él sonrió. Quizás sería mejor que te contara un poco de mi vida. Adelante. Respondí brevemente. Tenía ideas muy parecidas a las tuyas cuando era un niño. Comenzó su historia. En la secundaria y en la universidad creía ser un artista. Era un buen músico y experimentaba con la pintura y la literatura. Sin embargo, quería volver para hacer estudios de posgrado, y algo me atrajo hacia la ciencia. Había pospuesto estudiar matemáticas hasta mi año de graduación, solo para descubrir que me fascinaba, y tenía curiosidad por la física. Mientras estudiaba para mi maestría y mi doctorado, sentí la necesidad de algún interés que uniera todos los lados divergentes de mi naturaleza, algo que me diera la oportunidad de ser tanto el artista como el hombre de ciencia. Eso fue hace un cuarto de siglo. La película y el fonógrafo estaban apenas comenzando a llamar la atención del público. Parecían proporcionar justo el campo que sentía que necesitaba. Tenía una idea muy similar a la tuya, excepto que no había descubrimientos que la respaldaran, sin fotografía en color, sin método para armonizar sonido y vista. De hecho, ni la pantalla ni el fonógrafo se consideraban todavía como algo más que un juguete. Pero, al igual que tú, tenía visión. Y entusiasmo. Y un intenso deseo de crear. Después de haber obtenido mis títulos, comencé a trabajar con una intensidad casi anormal, con ingresos suficientes para vivir como deseaba, equipé mi laboratorio y me concentré en lo que quería hacer. Pasé años en ello. Di mi juventud, o, al menos, lo mejor de mi juventud, a ese trabajo. Mucho antes de que las películas sonoras y en color se perfeccionaran comercialmente, había desarrollado procesos similares para mí. Pero no eran lo que quería. La verdadera cosa estaba más allá de mi alcance, y no podía ver cómo alcanzarla. Trabajé frenéticamente. Creo que debí haberme trabajado hasta un estado de frenesí, una especie de locura. Nunca me mezclé con la gente, y me volví amargo y desalentado. Un día, mis nervios colapsaron. Rompí todo en mi laboratorio, todos mis modelos, todos mis aparatos, y quemé los planos y documentos sobre los que había trabajado durante años. Mi médico me dijo que debía descansar y recuperarme. Me dijo que debía interesarme nuevamente en la vida diaria, en las personas y en las cosas inanimadas. Así que me fui. Durante los siguientes años viajé. Me alejé de todo lo científico y me sumergí en el negocio de vivir. Casi de la noche a la mañana me convertí en un aventurero, saboreando sensaciones con el mismo ardor que una vez había dado a mi trabajo. Regresé al arte, a la pintura, a la literatura y a la música. Era un conocedor de vinos, de comidas y de mujeres. Era un experimentador con la vida. Poco a poco, sin embargo, el entusiasmo por eso se desvaneció. Me cansé de mi diletantismo. Y eventualmente, descubrí que, incluso mientras me movía por el mundo y experimentaba sus curiosos valores, mi mente había estado lidiando tranquila y subconscientemente con mi viejo problema. El cambio, en mi vida me había dado una perspectiva más amplia, una comprensión más aguda necesaria para lograr mi tarea. Al final, volví a ello nuevamente con renovado vigor. Con mayor poder, también, y mayor cordura. Melbourne hizo una pausa aquí. Sintiéndolo, le llevé un highball, y uno para mí. Lo probó con una expresión de curiosidad. Hoy en día llaman a esto whisky. Observó distraídamente, con ironía tranquila. Quería escuchar el resto de su relato. Continúa con tu historia, señor. Le supliqué. El resto es lo suficientemente simple, pero es la esencia de la narración. Verás, tuve que revisar la forma en que estaba abordando mi trabajo, y lo hice desde un nuevo ángulo. Para entonces,
La telegrafía inalámbrica se estaba desarrollando ampliamente y había muchas características de ella que me atraían. Sin embargo, con el conocimiento que había adquirido durante mis primeros años de experimentos febrilmente, pude ir mucho más allá de lo que se ha hecho en tiempos recientes con la radio. Utilicé un sistema que difiere en muchos aspectos del de la radio comercial. No tenemos tiempo ahora para profundizar en todo eso, puedo contarte más tarde, y abarca mucho que es altamente técnico y aún secreto. Es suficiente si explico que mi objetivo era evolucionar y fusionar métodos para hacer, con cada uno de los sentidos, lo que la radio hace con el sonido. La telefotografía fue el problema más simple, los otros requerían una cantidad casi sobrehumana de trabajo. Pero mi mayor tarea fue combinarlos, y, para hacerlo, tuve que usar conocimientos que había adquirido no solo en el laboratorio, sino en mis vagabundeos por la tierra, no solo en las universidades y salones de Europa y América, sino en los bazares y templos de India, Egipto, China. Tuve que unir el saber de civilizaciones antiguas y modernas, y creé un nuevo factor en la ciencia eléctrica. Supongo que el nombre más simple y comprensible para ello sería telepatía mental. Pero es más que eso, y básicamente, es tan simple y material como tus propias películas. Creo que Melbourne habría continuado y me habría contado más sobre sus descubrimientos. En ese momento, sin embargo, hizo una pausa para reflexionar, y levantamos la vista para encontrar a los demás saliendo. La botella de scotch estaba vacía. ¿Listo, Melbourne? Llamó Barclay. Nos levantamos. No me di cuenta de que era tan tarde, respondió Melbourne. El señor Barrett y yo nos hemos encontrado muy interesantes. Todos encontramos nuestros sombreros y salimos. Melbourne y Barclay, cada uno disculpándose por haber descuidado al otro, se despidieron. Barclay estaba cansado y quería irse a la cama. Se fue con los demás, pero Melbourne se dirigió hacia mí. Si no estás demasiado cansado de mi compañía, dijo. Te acompañaré un poco. Sabes que no lo estoy. Respondí. Nunca he estado tan interesado en nada antes. Suena como un capítulo de Wells o de Julio Verne. Sonrió, con un ligero movimiento de cabeza, y caminamos un rato en silencio hacia el lago. Todo esto regresó a mí rápidamente y con un efecto de incoherencia, como se mueve un sueño, durante los pocos momentos en que me estaba preparando para mi baño. Saqué mis cosas de afeitar y puse un disco en la Victrola. Nunca he logrado conquistar mi necesidad de música, mientras me baño y me visto. Creo que el disco era un nocturno de Grieg, algo fresco y tranquilo, con un toque de un dolor agudo y melancólico. Luego, por casualidad, eché un vistazo en un espejo por primera vez. Me quedé asombrado y petrificado. De la noche a la mañana, había crecido una barba como la que los errantes traen de vuelta con ellos del desierto. Debajo de la barba, mi cara parecía haber cambiado de alguna manera, haber alterado de una forma peculiar. Físicamente parecía más joven, con una expresión de calma y tranquilidad como nunca antes había visto en el rostro de un hombre. Pero los ojos eran sabios y viejos, como si de la noche a la mañana la mente detrás de ellos hubiera aprendido el conocimiento de todos los tiempos, o fue de la noche a la mañana. No podía perder esa sensación de que el tiempo había pasado desde mi último contacto con la vida ordinaria. Era como si, en algún lugar y de alguna manera, hubiera vivido durante semanas o meses en algún nuevo plano, y lo hubiera olvidado. Me sentía más rico y más viejo de lo que había sentido alguna vez, y las cosas que había estado recordando parecían distantes. En ese momento, una nota al azar de la máquina en mi sala de estar, trajo de vuelta a un grupo completamente nuevo de impresiones vívidas, extrañas y, sin embargo, en cierto sentido más familiares que mis recuerdos de Melbourne. Me abrieron a una vida diferente en la que parecía haber participado por casualidad, y una vida que, a primera vista, no tenía punto de contacto con la realidad a la que había regresado. Recordé despertarme en otro lugar, en una larga pendiente de una colina verde que daba a un valle. Era de nuevo el amanecer. El sol apenas estaba saliendo sobre la cresta de la colina detrás de mí, y proyectaba largas sombras sobre la hierba desde los altos y delgados árboles a lo largo de la cima. Abajo, en el valle, un amplio y limpio río de agua clara seguía la curva de la colina hasta que desaparecía de la vista. Había otras colinas más allá del río,
todas con la misma larga y simple pendiente de hierba, y, más allá de las colinas, estaban las cumbres de montañas azules, envueltas en una blanca neblina matutina. Era un lugar extraño. Su extrañeza consistía en una sutil apariencia de orden y cuidado, como si un jardinero o un ejército de jardineros hubiera arreglado y cuidado toda la vasta extensión del paisaje durante años. Estaba sin cultivar y desierto como un terreno baldío, pero tan bien recortado, a pesar de su amplitud, como un césped. La mañana era muy cálida. No sentía ningún frío en el aire. Estaba vestido solo con pantalones cortos, como los que usan los atletas, y una corta túnica ceñida sin mangas y suelta, ambas indescriptiblemente suaves y cómodas. Era consciente de la extrañeza de mi despertar, pero parecía no tener un recuerdo definido de haberme dormido. Sentía que había llegado allí durante mi sueño bajo circunstancias inusuales y de una vida muy diferente, pero el pensamiento no me perturbaba ni inquietaba de ninguna manera. Mi emoción principal era un curioso sentimiento de expectativa. Sabía que estaba a punto de tener una nueva y curiosa experiencia, algo no trivial, y estaba ansioso por encontrarme con ello. Me quedé allí un rato, disfrutando de la belleza de la mañana, y respirando un aire de pureza y frescura milagrosas. Finalmente me levanté, ligero y consciente de una súbita gracia, dándome cuenta por primera vez, en su partida, de la torpeza y el peso que normalmente acompañan nuestros movimientos en la Tierra. Era como si algo de la gravedad de la Tierra se hubiera perdido. Durante un tiempo examiné el valle, pero no vi ninguna señal de vida allí. Luego me di la vuelta y subí lentamente la colina, con la luz del sol cayendo cálidamente sobre mi cuerpo y mis pies hundiéndose sensualmente en la profunda hierba. Cuando llegué a la cresta y miré hacia abajo, vi otro valle ante mí, más profundo que el primero. La colina se extendía hacia abajo, kilómetros y kilómetros, hasta una larga y amplia llanura. Más colinas se alzaban de la llanura por todos lados, tan simplemente como si hubieran sido construidas allí por la mano de algún gigante niño jugando en un desierto de arena. Y el río, rodeando la base de la colina en la que estaba de pie, pero a varios kilómetros de distancia, se deslizaba sobre un gran acueducto de piedra, de cientos de pies de altura, que cruzaba la llanura a través de su mismo centro, una línea recta de belleza impresionante, y desaparecía a lo lejos en el paso entre dos montañas. Toda la escena era demasiado perfecta para ser completamente natural. En el centro de la llanura se erguía un alto edificio blanco. Incluso desde la distancia desde la que lo observaba, parecía masivo, más grande que cualquier rascacielos que había visto. Pero estaba delicadamente y de manera intrincada diseñado, con terrazas como la mayoría de los modernos edificios de oficinas en Nueva York, pero de manera más elaborada. Su base se erguía alrededor del acueducto, que pasaba a través de él, y se elevaba magníficamente hasta una delgada cima casi a nivel con la cresta de la colina donde estaba de pie. Era el único edificio a la vista. No sé cuánto tiempo estuve allí, admirando la limpieza y la vastedad de la escena, antes de que viera algo elevarse rápidamente, con un destello de alas brillantes, desde algún patio o terraza ocultos del edificio. Fue seguido de cerca por otro y luego otro, como un vuelo de pájaros. Se elevaron rápidamente, dieron una o dos vueltas y se alejaron en diferentes direcciones, rectas y decididas. Uno de ellos venía hacia mi colina. Solo pasaron unos momentos antes de que la cosa se acercara a mí, y se lanzara hacia abajo mientras yo movía mis brazos. Era, por supuesto, una máquina, delgada y larga, con alas anchas y arqueadas. Parecía casi lo suficientemente ligera como para flotar. Tenía una plataforma, protegida del viento por una cosa transparente y brillante como una delgada pantalla de alambre, y debajo de la plataforma había una cabina hecha, al parecer, de vidrio. Un hombre y una mujer estaban en la plataforma, la mujer manejando los controles. Ambos estaban vestidos muy parecido a mí. La máquina se detuvo en la colina cerca de mí. Di un paso adelante, y el hombre saltó para encontrarme. Su primer saludo fue curioso. Así que estás aquí. Dijo. Su voz era pequeña pero fría, penetrante y metálica. Pensé en finos hilos de acero. Y, cuando respondí, mi propia voz tenía algo de la misma cualidad. ¿Me esperabas? Dije. Asintió,
estrechando mi mano brevemente y en silencio. Sabemos todo sobre Chi. Respondió. Me sentí complacido, hacía las cosas más simples, pero quería preguntarle quién era. No recordaba nada hasta el momento de mi despertar al otro lado de la colina. En su lugar, le pregunté. Debo subir a bordo. Asintió de nuevo y agitó su mano hacia la escalera. Subí a bordo ágilmente, y él me siguió. La chica y yo nos miramos. Me sorprendió y me perturbó un poco su belleza y limpieza corporal. Me volví hacia el hombre, un poco avergonzado, mientras ella manipulaba algunos controles y ponía de nuevo en movimiento la nave. Tendrás que perdonarme. Dije. Algo ha sucedido y no sé muchas cosas, he perdido completamente mi memoria. Entendieron de inmediato. Tu nombre es Barrett. Lo pronunció de manera extraña. Yo soy Edvard, y esta chica es Zelda. Todos nos miramos intensamente, y continué vacilante. No sé dónde estoy, ¿puedes decirme algo sobre mí? Edvard sacudió la cabeza. Solo esto. Dijo. Que se nos notificó sobre tu presencia y tu nombre. Esta ciudad es Richmond. Miré rápidamente a mi alrededor. Richmond. Exclamé. ¿Virginia? Pero él sacudió la cabeza. No te entiendo. Respondió. Continué, con un ceño confundido. Ha cambiado. Ambos me miraron curiosamente. ¿Cómo ha cambiado Barrett? Preguntó la chica, Zelda. La miré distraídamente y cerré los ojos. ¿Por qué? No lo sé. Balbuceé. No recuerdo. Durante unos momentos hubo silencio, excepto por el grito del viento pasando junto a nuestra nave. Luego Zelda me hizo otra pregunta. ¿De dónde eres? Sacudí la cabeza impotente y respondí nuevamente. No lo sé, no recuerdo. Un momento después, nos adentramos en la sombra del edificio, que ellos llamaban Richmond. Pasamos por una sucesión de vastas e intrincadas fachadas, hasta llegar a una terraza similar a un patio, a cientos de pies sobre el suelo, y protegida en 3 lados por paredes que se elevaban hacia el cielo por cientos de pies más. El efecto de altura era mareante y magnífico. Zelda llevó la nave a un aterrizaje rápido y elegante. Descubrí que estábamos en un gran patio pavimentado como una plaza pública, orientado hacia el este y el sol, que lo bañaba con una luz brillante y fresca. Aún era temprano en la mañana. Innumerables ventanas nos miraban, y una serie de puertas conducían al edificio por todos lados. Desde una de estas, una chica avanzó. Edvard le habló, evidentemente reportándose a sí mismo, y a Zelda. La chica presionó varios botones en un pequeño gabinete que colgaba de su hombro. Sonó, bajo y plateado, 2 veces. Luego me señaló. ¿Quién es ese? Preguntó. Su nombre es Barrett. Le dijo Edvard. Fui enviado para encontrarlo. ¿Pero de dónde es él? No está registrado. No lo sabemos. Es una circunstancia inusual. Explicó, mientras la chica nos examinaba a todos cuidadosamente. Muy bien. Dijo finalmente. Debes atenderlo hasta que esté registrado. Notificaré a Odom. Edvard asintió y nos dimos la vuelta. Mirando hacia atrás mientras cruzábamos el patio, vi la nave descendiendo silenciosamente, en la plaza de pavimento donde había aterrizado, hacia las profundidades del edificio, mientras la chica hacía otros gestos con su pequeño gabinete. Luego pasamos a través de una puerta hacia el tenue resplandor de la iluminación artificial. ¿Por qué estaba tan preocupada? Le pregunté a Edvard. No entiendo nada, ¿sabes? ¿No estabas registrado? Dijo. Todos estamos registrados, por supuesto, en nuestras propias ciudades. Las autoridades saben dónde encontrarnos en cualquier momento del día durante nuestra rutina. Si salimos de la ciudad, o nos desviamos de nuestro programa habitual, naturalmente anotamos a dónde vamos, registrándonos a nuestra salida y a nuestro regreso. Si visitamos otra ciudad, se espera y se reporta nuestra llegada allí, así como nuestra partida. ¿Es todo eso necesario? Le pregunté. ¿Hay una guerra, quizás? No. Dijo. Es costumbre, previene confusiones, todo lo que hacemos se graba. Esta conversación, por ejemplo, se está grabando en el laboratorio telepático en este momento, cada uno de nosotros tiene un registro allí. Están abiertos al público en cualquier momento. Hace imposible el deshonor. Nos detuvimos en una puerta, y Edvard pronunció una palabra, se abrió sin ruido y entramos en su apartamento. Estamos asignados a ti esta mañana. Dijo Edvard. Estamos a tu servicio.
El apartamento no era muy diferente de lo que había esperado inconscientemente. Parecía tener 2 habitaciones y un baño. La habitación en la que entramos era una especie de estudio. Estaba adornada con cortinas tejidas de cerca con algún metal ligero, con diseños fríos que eran sugerentes de concepciones mecánicas y matemáticas, pero inspiradoras en gran medida, como las líneas del edificio eran inspiradoras. No había cuadros ni espejos. Todo el mobiliario estaba hecho en líneas rectas, de metal, y algo futurista en diseño. Las sillas, sin embargo, eran profundas y cómodas, aunque la tapicería blanda parecía a primera vista dura y quebradiza como láminas de metal. La habitación estaba perfectamente despojada, y la combinación de colores era un plateado apagado y negro. Para mí parecía extremadamente sombría, pero complacía a Edvard y su compañera. Lo primero que noté cuando nos sentamos, fue la ausencia de artículos, pequeños libros o papeles o lámparas, y comenté sobre esto, quizás de manera algo grosera, a Edvard. Lo que desees es accesible, explicó con una sonrisa. Se levantó y fue hacia la pared cubierta con cortinas. Al retirar los pliegues de las cortinas en varios lugares, mostró la pared metálica cubierta de diales y aparatos. Noté especialmente una pequeña pantalla, como una pantalla de cine. Más tarde descubriría que servía no solo para el entretenimiento, mostrando imágenes sonoras proyectadas automáticamente desde una oficina central, sino también para noticias y comunicación, como un teléfono. ¿Te gustaría desayunar? Me preguntó Edvard. Acepté con entusiasmo, y él manipuló algunos diales en la pared. Un momento después, una pequeña sección de la pared se abrió y apareció una bandeja. Edvard la colocó sobre la mesa junto a mi silla. Hemos desayunado, explicó, y comencé a comer con un apetito más agudo del que pensé tener. Era una comida simple con un sabor ligeramente exótico, pero sin platos extraños. Durante el transcurso de la misma, le hice preguntas a Edvard. Tu vida está sorprendentemente centralizada. Dije. Aparentemente todas las cosas que necesitas son suministradas en tus habitaciones en un abrir y cerrar de ojos. Sí. Sonrió. Hace la vida más simple. Tenemos muy pocas necesidades. Muchas de ellas se satisfacen mientras dormimos, como la limpieza, y si lo deseamos, la alimentación. Podemos estudiar mientras dormimos, adquiriendo hechos que podemos querer usar más tarde, de un instrumento, que actúa, sobre la mente subconsciente. Estos diales que ves, son principalmente para darnos placer. Si queremos que nuestras comidas se sirvan de la manera tradicional, como estás teniendo la tuya, podemos hacerlo, pero reservamos esas comidas, para las ocasiones, en que sentimos la necesidad de comer, como una pura sensación. Podemos tener música en cualquier momento. Hizo una pausa. ¿Te gustaría escuchar algo de música? No hay nada que me gustaría más. Le dije. Fue hacia la pared y giró los diales nuevamente. En un momento, la habitación se llenó con el sonido sutil de una música fresca y melancólica Grieg, o algún otro compositor, con el que no estaba familiarizado, exótica y nostálgica en su estado de ánimo, fresca y tranquila con un toque de aguda dulzura. Lo escuché en silencio por un momento. Era tan sutil y permeante, sin embargo, que parecía jugar directamente sobre la mente subconsciente, de modo que el oyente podía seguir pensando y hablando ininterrumpidamente sin perder ninguna de las sensaciones de la melodía. ¿No tienes posesiones privadas? Pregunté. ¿Cosas que no compartes con nadie? Tus propios libros, tu propia música, quizás tu propia joyería. No tenemos necesidad de ellos. Respondió. Después de un momento de reflexión, añadió. Tenemos nuestras propias emociones, y nuestro propio trabajo, eso es todo. No nos importan las joyas, ni la decoración por sí misma. Las cosas que usamos y vemos a diario, son hermosas en sí mismas, a través de su perfecta utilidad, y su simbolismo exterior de utilidad y creación. Nuestras herramientas y nuestros muebles son bellos de acuerdo a nuestras propias concepciones de belleza, como puedes ver. Hizo un gesto sobre la habitación. ¿Y quién les sirve con esas comidas y la música y el conocimiento que aprenden mientras duermen? ¿Quién hace el trabajo? Todos hacemos el trabajo. Cada uno de nosotros tiene su propio trabajo. Cada uno de nosotros es un artesano y un artista creativo. El trabajo real lo realizan las máquinas. Nuestras máquinas son la estructura básica de nuestra vida. Pero tenemos hombres, altamente entrenados y adecuadamente preparados para sus profesiones, que observan y dirigen las máquinas. Es cuestión de unas pocas horas al día, dedicadas a problemas finos en mecánica,
construcción o invención. El resto de nuestro tiempo es nuestro, y las máquinas siguen funcionando automáticamente como les hemos indicado que se muevan. Si cada hombre en la Tierra muriera esta mañana, pasarían quizás 50 años o un siglo antes de que la última máquina dejara de girar. ¿Y el resto del tiempo? Fue Zelda quien respondió esta vez. Vivimos, nos dedicamos a aprender y al pensamiento creativo. Estudiamos las relaciones humanas, o vagamos por los bosques y las montañas, ampliando la amplitud y el significado de nuestras mentes y emociones. La voz de Zelda, elevándose de repente después de su largo silencio, me sobresaltó, y la miré, perturbado nuevamente por alguna sutil atracción que su cuerpo ejercía sobre mí. Permanecimos en silencio un rato, luego volví a mis preguntas internas y me dirigí a Edvard. Debéis vivir bajo una especie de sistema socialista. Dije pensativo. ¿Incluso una especie de comunismo? En cierto sentido. Más bien, es una vida automática. El alma de la máquina nos permea a todos, y las máquinas son hermosas. Nuestras vidas están lógicamente e inevitablemente dirigidas por el entorno y la herencia, así como las máquinas están inevitablemente dirigidas por sus funciones y capacidades. Cuando nace un niño, ya sabemos lo que hará a lo largo de su vida. Cuánto tiempo vivirá, qué tipo de hijos tendrá, la mujer con la que se casará. La oficina podría decirte en este momento, cuándo nacerá mi bisnieto, cuándo morirá, y qué hará en la vida por el Estado. Nunca hay accidentes en nuestras vidas. ¿Pero cómo desarrollaron una civilización tan técnica? Pregunté. Llegamos a ello gradualmente, desde el último sistema de gobierno. Se llamaba el sistema frenárquico, el gobierno de la mente. No era ni democracia ni monarquía ni dictadura. Descubrimos que podíamos identificar el temperamento y las características de un niño desde sus primeros años, y entrenamos a ciertos niños para el gobierno. Se les otorgó poder de acuerdo con las cualidades de sus mentes y las tareas para las que estaban capacitados. Incluso los criamos para gobernar. Más tarde, cuando la máquina comenzó a usurpar el lugar del trabajo en todo el mundo, y le dio a los hombres libertad, paz y belleza, la tarea del gobierno se fue reduciendo poco a poco, y los frenarcas se fueron trasladando gradualmente a otras ocupaciones. Aprendí innumerables detalles de esa vida de Edvard, y ocasionalmente Zelda añadía algún hecho. No son importantes ahora, es la narrativa que debo contar, no los detalles de un sistema social que, como descubriría más tarde, era puramente hipotético. Los tres pasamos la mañana conversando allí, hasta que entró otro hombre que no había visto antes. Entró sin llamar, pero Edvard y Zelda no parecían sorprendidos. Era el representante de la oficina. ¿Eres Barret? Dijo, mirándome con atención. Sí. Respondí. Se me ha indicado que te diga que tu visita aquí es temporal, y que serás devuelto a tu vida anterior al final de un cierto período de tiempo que aún no hemos calculado con precisión. Has sido registrado en la oficina, y eres libre de entrar y salir como lo consideres conveniente, pero no debes interferir con nada de lo que veas. Eres un observador. Se espera que cumplas con nuestros métodos de vida como Edvard o Zelda te los explicarán. Con una ligera inclinación, se dio la vuelta para irse. Pero lo detuve. Espera. Dije. ¿Puedes decirme quién soy y de dónde vengo? Aún no estamos seguros. Nuestro conocimiento de ti ha llegado a nosotros de una manera inusual, a través de una serie de nuevos experimentos que se están llevando a cabo en la oficina. Si es posible, te los explicaremos más tarde. En cualquier caso, puedes estar seguro de que tu ausencia de tu vida habitual no te causará ningún daño, y que regresarás después de un tiempo definido. Descansa aquí y mantén tu mente en paz. Estarás a salvo. Entonces se dio la vuelta, y se fue. Estuve confundido por un momento, pero olvidé eso poco después en la extrañeza y la maravilla de la vida que estaba viviendo en un mundo extraño. ¿Y el lago, Melbourne? El nocturno de Grieg llegó a su fin. Fruncí el ceño mientras dejaba mi maquinilla de afeitar y entré en la sala de estar para cambiar el disco. Recuerdos conflictivos. ¿Dónde se encontraban? Por un lado estaba el despertar en las frías aguas del lago hace solo una hora o menos. Y allí estaba Melbourne, y la extraña conversación en el club. Finalmente, había este asombroso y aislado recuerdo, como un pasaje de un sueño. De repente, mientras regresaba a mi baño y me sumergía en el agua fresca, mi mente volvió a Melbourne.
Había estado caminando a casa con él esa noche desde el club, quizás la noche anterior. Habíamos continuado un rato en silencio, ambos pensando. Luego habíamos llegado a la avenida. En ese momento, Melbourne había dicho algo. ¿Qué fue? Él había dicho: Dime, señor Barrett, ¿te gustaría ver que ese sueño tuyo se haga realidad? No sabía qué significaba Melbourne, y lo miré inquisitivamente. Tengo en mi casa un modelo, o más bien un aparato de prueba completo. Se terminó hace solo unos días. He estado posponiendo mi prueba día tras día, temeroso de que pudiera ser un fracaso, aunque, por supuesto, no puede serlo. He verificado mi trabajo docenas de veces, paso a paso. Si deseas verlo, me alegraría que vinieras conmigo. Ahora que he llegado al final de mi búsqueda, necesito a alguien con quien compartir mi triunfo. Lo miré con entusiasmo, pero apenas entendiendo que su oferta era seria. Pero, señor Melbourne, Dije. ¿por qué me ha elegido a mí, un hombre que solo ha conocido esta noche? Sonrió. Soy un hombre solitario, casi un recluso, señor Barrett. Respondió. Tengo muchos amigos en muchos países, pero ningún íntimo. Es la pena de la devoción de un hombre a una sola tarea única y absorbente, y, además, creo que compartes un poco de mi interés en esta tarea particular. Sí, señor. Me ha fascinado. Y dije. Entonces ven, pronto seré un hombre viejo y necesitaré a alguien que continúe este trabajo como yo debería continuarlo. Quizás tú seas ese hombre. Un taxi estaba llegando por el drive en ese momento. Melbourne lo saludó y sostuvo la puerta para que yo entrara. Luego le dio al conductor una dirección que no oí, y se subió detrás de mí. Esto será más rápido. Dijo. Después de todo, estoy más emocionado por esto de lo que me gustaría admitir. Mientras girábamos y continuábamos por el drive, él me habló más sobre su invención. Lo llamo la cámara de la vida. Dijo. Es un nombre fantástico, pero designa precisamente lo que es mi instrumento. ¿Ves? Es como vivir otra vida para experimentar 1 o 2 horas en la cámara. No puedes darte cuenta aún de lo que es. He creado un medio para reproducir todas las sensaciones que un hombre tendría en la vida real, todos los sonidos, los olores, las pequeñas sensaciones que son medio realizadas en la vida diaria, todo. La cámara se apodera de ti y vive por ti. Olvidas tu nombre, tu propia existencia en este mundo, y eres llevado corporalmente a una tierra ficticia. Es como vivir realmente los libros que leerías hoy. O las películas y obras de teatro que verías y escucharías. Es tan real como la vida, pero se mueve rápidamente como un sueño. Pareces pasar por ciertas cosas lenta y completamente, en el tempo de la vida. Luego, cuando llega el momento de transición, entre las escenas, tus sensaciones pasan con una rapidez increíble. La cámara tiene posesión de tu mente. Te dice que estás haciendo tal o cual cosa, te da toda la sensación de hacer eso, y realmente, crees que lo estás haciendo. Y cuando te arranca de un día y te lleva al siguiente, solo tiene que hacerte sentir que ha pasado un día, y es como si realmente hubieras vivido ese día. Podrías vivir una vida entera de esta manera, en la cámara, sin gastar realmente más que unas pocas horas. El taxi dobló una esquina, dejando la avenida atrás, y se adentró en un laberinto de calles laterales. No presté mucha atención a dónde íbamos, porque estaba completamente absorto en todo lo que decía Melbourne. La ciudad, en la parte alta de la avenida, está llena de calles que serpentean y se retuercen de manera irregular, como el Greenwich Village de Nueva York. Siempre me ha intrigado saber cómo los residentes logran encontrar el camino a casa por la noche, especialmente cuando regresan de fiestas. Supongo que de algún modo lo consiguen, quizás siguiendo señales talladas en los árboles, como los indios primitivos. Incluso después de que había desarrollado la máquina. Continuó Melbourne. Fue un trabajo de 1 año poner juntos un registro para una prueba exhaustiva, eso era una cuestión de sincronización, como en tus películas sonoras, excepto que todo tenía que estar sincronizado, el gusto y el tacto, así como el sonido y la visión. Y los procesos de pensamiento también tenían que ser incluidos. Sin embargo, tenía esta ventaja, podía grabar todo mediante un proceso de pura imaginación, como explicaré más adelante, justo como todo se recibe directamente a través de la mente. Y elaboré una manera,
de regresar y eliminar las impresiones externas. Aún así, todo era sorprendentemente complicado. He superado las dificultades de mi primer registro, evitando una historia de vida ordinaria. De hecho, lo que he creado apenas es una historia en absoluto. Puedes ver lo difícil que habría sido utilizar la mezcla de ruidos del tráfico o la infinita variedad de sutiles sonidos del campo. En su lugar, hice una historia de una vida ideal tal como la he imaginado, el futuro, si lo prefieres, o la vida en otro planeta. En este momento, giramos hacia un camino oscuro y bordeamos un gran césped durante varios cientos de metros, hasta la casa de Melbourne. Era una casa grande, oscura en ese momento, como las casas coloniales que ves en Virginia, las reales, no las imitaciones recientes que consisten en poco más que los impecables columnas blancas, que Jefferson adoptó de los griegos. Subimos algunos escalones hasta un amplio porche mientras el taxi se alejaba, y Melbourne desbloqueó la puerta. El vestíbulo interior era un indicio de tranquilidad, con muebles finos, y la nota de simplicidad que marca un verdadero buen gusto. Melbourne mismo tomó mi sombrero y lo guardó meticulosamente junto al suyo en un ropero al final del vestíbulo. Luego me condujo por las escaleras, profundamente alfombradas, hasta su estudio. Miré con interés alrededor del estudio, pero no vi nada que pudiera, concebirmente, haber sido lo que él llamaba la cámara de la vida. No está aquí, señor Barrett, dijo, notando mi impaciencia con una sonrisa. Iremos a ello en un momento. Pensé que te podría interesar un highball primero. De un armario seleccionó una botella de whisky escocés, un poco de soda y vasos. Antes de servir el whisky, sacó una pequeña caja de un gabinete, la abrió, y extrajo 2 pequeñas cápsulas. Dejó caer una de ellas en cada vaso. Esta es una droga inofensiva, explicó. Paralizará algunos de los nervios de tu cuerpo para que no sientas la silla en la que estarás sentado ni ninguna sensación externa que pueda interferir con las impresiones que debes obtener del instrumento. Es una especie de anestésico local. Me entregó mi vaso. Bebimos los highballs con bastante prisa y nos levantamos. Melbourne fue a una puerta en un extremo de la habitación y la abrió, encendiendo una luz. Al seguirlo, miré más allá de la puerta hacia una pequeña habitación que se asemejaba a la concepción que tenía del cuarto de control en un submarino. Era una pequeña cámara con paredes de metal. No tenía ventanas y solo una puerta por la que entramos. Alrededor de las paredes había una serie de armarios con innumerables diales, interruptores, cables y pequeños tubos de radio. Era como una radio glorificada, pero no había altavoces ni auriculares. 2 sillas muy profundas y cómodas estaban lado a lado en el centro de la habitación. La experiencia será muy simple, dijo Melbourne suavemente. No voy a entrar en detalles sobre este instrumento hasta que veamos cómo funciona. Sin embargo, debo explicar que la habitación es absolutamente a prueba de sonido, de modo que ningún rastro de ruidos del exterior puede entrar en ella. Además, la mantengo a una temperatura corporal constante. Estas precauciones son para evitar interferencias con las impresiones sonoras y los estímulos de calor y frío del instrumento. Esa es la única razón por la cual debemos estar confinados aquí en esta habitación, porque está especialmente adaptada para la recepción de estas impresiones. El instrumento, ves, como una radio, es operativo a distancia. Voy a probar tu longitud de onda en un momento. Cuando tenga eso y ajuste el instrumento, podrías recibir la historia, hasta donde sé, en cualquier parte del mundo. No se necesita un receptor, ya que actúa directamente sobre el cerebro. Pero debes tener estas condiciones ideales para una recepción pura. Me senté en una de las sillas, bostezando un poco. Melbourne, trabajando en los diales, notó mi bostezo y observó con aprobación. Eso es bueno. Cuanto más adormecido esté tu cuerpo a las sensaciones reales, cuanto más cerca esté del sueño, mejores y más vívidas serán tus impresiones. Presionó varios botones y giró un dial con dedos sensibles. Ahora, concéntrate por un momento en la palabra Venus. Me indicó. Lo hice, y poco después escuché un suave zumbido que surgía dentro del instrumento. Luego, Melbourne giró un interruptor con un gesto de satisfacción, y el zumbido cesó. Eso me dio tu longitud de onda, explicó. La he ajustado para la mía también, puedo transmitir a la vez 2 o más longitudes diferentes.
también puedo transmitir más de una parte en el drama. Mientras que tú, por ejemplo, serás el hombre despertando en un mundo extraño en el registro que vamos a recibir, yo he conectado mi longitud de onda para recibir las emociones y las sensaciones de la chica, Zelda. Se acercó a la otra silla y se sentó. Todo está en orden ahora. Dijo. Cuando presione este botón en el brazo de mi silla, las luces se apagarán. Un momento después estaremos bajo el estímulo de la máquina, no creo que pueda ocurrir nada. Sonrió. Si algo sucede, y eres lo suficientemente consciente para saberlo, puedes llamar a mi mayordomo mediante un dispositivo eléctrico que he perfeccionado simplemente diciendo su nombre, Peter, en un tono de voz conversacional ordinario, pero no veo cómo podría salir algo mal. Nos extendimos las manos y las estrechamos suavemente. Buena suerte. Le dije. El resultado de esto significa casi tanto para mí como para ti. Con otra sonrisa, Melbourne respondió. Buena suerte para ti también. En ese momento, las luces se apagaron, y nos sentamos allí unos momentos en total oscuridad. Recordando esta escena, mientras me bañaba esa mañana cuando salí del lago, comencé a entender más claramente lo que me había sucedido. Evidentemente, entonces, había sido anoche cuando vi a Melbourne, y la extraña otra vida que había estado recordando antes había sido la experiencia en la cámara de la vida. Pero había más aún. Mi mente regresó al despertar en la colina y al aterrizaje en la ciudad de Richmond. Recordé la conversación con Edvard en su apartamento, el lugar donde había dejado de lado mis recuerdos de Melbourne. Ahora, mientras salía de la bañera, me secaba y me vestía, regresé mentalmente a la curiosa aventura mítica en la ciudad mítica. Aún me resultaba imposible sentir que no era real, había sido tan vívida, tan clara. Recuerdo que viví casi 2 meses o al menos así me pareció en ese otro mundo. Me asignaron un apartamento cerca del de Edvard. Zelda estaba entre nosotros. Edvard me instruyó en los detalles de la vida que debía llevar. Pero era un tipo bastante frío, sus intereses eran la historia antigua y la arqueología, y pasaba sus mañanas trabajando en la biblioteca de historia o en su estudio, el resto de su tiempo volando por el mundo en curiosas expediciones de descubrimiento examinando el suelo, supongo, e investigando las costumbres y registros de otras ciudades. Zelda dedicó la mayor parte de su tiempo a mí. Fue ella quien me llevó de un lugar a otro, mostrándome las bellezas naturales de ese mundo. No había, como puedes ver, solo suaves laderas y cumbres de colinas. Había cracks montañosos tan altos y salvajes como los Alpes, bosques tan impenetrablemente profundos y tranquilos como las junglas del Amazonas, y ríos que corrían y caían sobre rocas, o se precipitaban desde acantilados montañosos a miles de pies de altura. La primera vez que fui con ella, me llevó a una gigantesca cima que dominaba el mar. Había, por supuesto, un pequeño lugar nivelado para que el dirigible aterrizara. Lo dejamos allí, y subimos a pie los últimos 100 metros más o menos. Nuestro camino transcurría a través de la pesada nieve, pero no hacía tanto frío como para que no fuera gloriosamente vigorizante, estimulante. Llevábamos nuestro atuendo habitual de pantalones cortos y túnica. Nos paramos en la cima y miramos hacia el horizonte más grandioso que jamás había visto. Al este se extendía el mar, profundo y muy azul bajo la luz del sol. La costa era solo una línea oscura a lo lejos, abajo de nosotros. Había una larga franja de hierba y campo bordeando el mar durante millas, y detrás de eso estaba el bosque. Hacia el norte, las montañas se asomaban por debajo del bosque, y bajaban hacia el mar, elevándose hasta convertirse en una vasta wilderness de acantilados y rocas, y ocultaban el mar, con pico tras pico elevándose hasta donde la vista alcanzaba, en la nieve y la niebla. Luego las colinas descendían hacia el oeste en una serie de valles boscosos, por los cuales corría el amplio río que había visto al despertar, descendiendo de las montañas y a través de los valles hasta que se expandía ampliamente en las llanuras bajas del sur y se dirigía hacia el este hasta el mar. Por todas partes en los valles y sobre las llanuras, sabía que había ciudades esparcidas, solitarias y altas como la que llamaban Richmond. Pero estábamos tan altos en las montañas que eran invisibles para nosotros, quizás un ojo agudo podría haberlas encontrado, pequeños puntos blancos acurrucados sobre la tierra. Me volví hacia Zelda y contuve la respiración. El viento, levantándose del mar,
Azotó su delgada vestimenta contra su cuerpo y la hizo ondear como las rápidas alas de una mariposa detrás de ella. Su corto cabello oscuro también fue levantado y soplado hacia atrás desde su frente, revelando el perfil limpio y suave de su rostro. Nunca había visto a una chica que estuviera tan limpia, tan erguida. La observé hasta que ella también se giró y encontró mis ojos. En ellos pensé que detectaba algo sorprendido e incomprensible. Dios mío. Grité a través del viento. Eres hermosa. Ella frunció un poco el ceño, pero sus ojos aún miraban inquisitivamente a los míos. Di un paso adelante, enfrentándola. Pero no la toqué. Tenía miedo de tocar algo tan limpio. Tú perteneces aquí, Zelda. Añadí. El viento es parte de ti, y las montañas, y el mar. No deberías tener que vivir en medio de toda esa gente en la ciudad, tú perteneces aquí. Ella sonrió débilmente, mirándome hacia arriba. Tú perteneces aquí más que yo, Barret. Dijo. Tú viniste a nosotros, no de la ciudad, sino de las colinas. Nos quedamos allí, examinando los ojos del otro, durante un buen rato. Quería abrazarla, pero no lo hice. Al final, miré hacia el mar, confundido y perturbado. Nunca había sido consciente de algo tan fino como esto antes, ni de nada tan doloroso. De repente, me encontré deseando ser algo, hacer algo no para mí, sino para ella. Era extraño. Vamos. Dijo al final. Sería mejor que volviéramos. Me gustaría quedarme aquí para siempre. Respondí de mal humor, echando una última mirada al versátil horizonte. Yo también. Admitió ella. Luego, en voz baja, añadió. Pero no se puede, uno tiene que seguir su programa. Regresamos al dirigible, que se elevó hacia el aire fresco y delgado. Yo me quedé detrás de ella en el camino de regreso, observando su esbelto cuerpo mientras guiaba el avión. De vez en cuando, ella giraba la cabeza y me miraba por encima del hombro, luego rápidamente volvía a mirar hacia adelante. ¿Por qué es? Le pregunté mientras pasábamos sobre los valles y el río en nuestro camino a casa. ¿Por qué es que estas colinas tienen un aspecto tan cultivado como si hubieran sido diseñadas? Ella miró hacia atrás y sonrió. Han sido diseñadas. Dijo. Las colinas, los ríos y las montañas más altas han sido construidas por nuestros artistas paisajistas para lograr sus diversos efectos. Incluso la línea del mar ha sido determinada y arreglada por los artistas. ¿Pero por qué? Dije. No fue un espantoso desperdicio de energía. No nos pareció así. Respondió ella. No teníamos más necesidad de cultivar la tierra excepto en pequeños parches, cuando aprendimos el secreto de la comida artificial, y queríamos tener una belleza perfecta a nuestro alrededor. Así que remodelamos los contornos de la tierra y eliminamos los insectos, los animales dañinos y las malas hierbas. Hicimos que la tierra estuviera limpia y fina como nunca antes. Debe haber sido un trabajo terrible. Nos complació. Nuestro instinto es organizar y remodelar las cosas, ordenar nuestra vida de manera que sepamos lo que es y lo que siempre será. Se detuvo por un momento y añadió en voz baja. Uno es necesariamente un determinista aquí. No dijimos más hasta nuestra llegada a Richmond. No es mi propósito detallar aquí todo lo que sucedió durante el tiempo que pasé en ese mundo. La mayor parte tenía que ver con Zelda y nuestras expediciones diarias por el mundo. Después de todo, esto no es una historia de amor, sino el relato de una experiencia muy extraña, y además, nada de ello fue real. Durante mi última semana, una serie de extrañas emociones y sucesos complicaron mi vida. Un día, después de una visita al mar con Zelda, caminábamos de regreso a nuestro avión a través de la arena. Sin previo aviso, rodeado por la brillante luz del sol de la mañana y los millas de mar y playa, golpeé mi rodilla contra algo duro e inmóvil, y, extendiendo mi mano para evitar caer, me aferré a una superficie dura como una barandilla de hierro. Por un momento, quedé aturdido y confundido. La luz del sol parecía desvanecerse, y había un vago indicio de oscuridad a mi alrededor, con paredes negras asomando por todos lados. Era como si estuviera en dos mundos a la vez, paralizado entre la noche y el día. Luego, la oscuridad desapareció, la luz del sol se iluminó. Miré a mi alrededor y encontré a Zelda mirándome curiosamente,
un poco alarmada. ¿Qué pasó, Barrett? Preguntó ella, desconcertada. Sacudí la cabeza en confusión. Parece que tropecé. Dije. No había nada bajo mis pies más que la suave arena, y donde había lanzado mi mano contra una especie de barandilla, tampoco había nada. Regresamos al dirigible en silencio, ambos confundidos. Después de eso, con una frecuencia creciente, comenzaron a ocurrir interrupciones, como barras de hierro golpeando agujeros oscuros y dentados en el tejido de la vida. De vez en cuando escuchaba ruidos inexplicables, el zumbido de motores, el chirrido de neumáticos en calles invisibles, el retumbar de carros alrededor de las esquinas de un mundo donde no había carros. Una y otra vez esos momentos de confusión me invadían, cuando parecía estar mirando en dos mundos a la vez, uno superpuesto sobre el otro, uno brillante, el otro oscuro con puntos de luz tenues a lo lejos. Una vez, caminando por el corredor más allá de mi habitación en Richmond, colisioné con un hombre. Por un momento, el corredor se desvaneció completamente. Estaba en una calle con casas oscuras a mi alrededor. Arriba, brillaba la luz de una farola, y un carro de leche acababa de sonar mientras giraba una esquina. Un hombre con una expresión asustada estaba frente a mí, con su sombrero en el pavimento, sus ojos mirando fijamente. Nos miramos con asombro. Comencé a hablar. Luego, él rápidamente alcanzó su sombrero y pasó junto a mí, murmurando cerca de mi oído. Por el amor de Dios, mira por dónde vas. Estuve de pie en el corredor nuevamente, mirando. Al final del corredor, venía hacia mí una figura solitaria, Zelda. Detrás de mí no había nadie. Fui a encontrarme con Zelda, aturdido e inquieto. Aún podía escuchar cerca de mi oído, un eco de esa voz apagada y ronca que nunca había oído antes. Eso fue 2 días antes del final. Estábamos dejando la ciudad en esa última mañana brillante, cuando un representante de la oficina nos detuvo. Lo miré con curiosidad. He venido a decirte, Barrett, Dijo. que tu partida está programada para esta noche. Me eché hacia atrás, sorprendido, y miré a Zelda. Mi partida. Repetí en voz baja, sin comprender del todo. ¿Tan pronto? Había olvidado que un día tendría que irme. ¿Se ha organizado? Dijo de manera impersonal. Nos inclinamos ligeramente el uno hacia el otro, y él se alejó. Zelda y yo subimos a nuestro barco en silencio. Esa vez volamos río arriba, hasta que llegamos a las estribaciones de las montañas en el norte. Aterrizamos en un pequeño claro junto al río, al pie de una cascada de cientos de pies de altura, que se alzaba sobre nosotros. El bosque nos rodeaba por todos lados, llegando al borde del río en la orilla opuesta y encontrándose no lejos de nosotros en la orilla cercana. El precipicio, cubierto de musgo y pequeños arbustos, se alzaba sobre nosotros. Estuvimos sentados en silencio durante un buen rato, antes de que yo dijera amargamente. Así que debo irme. Ella no me miró, pero respondió en voz baja. Sí, debes irte. No quiero irme. Grité. Quiero quedarme aquí. ¿Por qué? Me preguntó, apartando la cara. ¿No lo sabes? Dije rápidamente. ¿No has entendido desde hace tiempo que te amo? Ella sacudió la cabeza. El amor es algo que no conocemos aquí no hasta que nos hemos casado y vivido con nuestros hombres. A veces ni siquiera entonces. Pero me miró, y pensé que había lágrimas en sus ojos. De repente, el impulso que había estado resistiendo desde la mañana en la montaña se volvió insoportable, y la atraje hacia mí casi bruscamente. Su rostro estaba cerca del mío, y ella cerró los ojos. La besé, olvidando todo excepto el conocimiento de que había tropezado con el tipo de amor que no desaparece, no importa cuánto tiempo viva un hombre. Después de un rato, sin embargo, se apartó como si resistiera no mi deseo, sino el suyo. ¿No? Dijo en voz baja. No. Pero Zelda. Balbuceé. Te amo, quiero casarme contigo. Ella sacudió la cabeza. No. Dijo nuevamente. ¿No entendiste? Estoy programada para casarme con Edvard. Al principio no sabía lo que quería decir. ¿Programada? Repetí sin entender. No entiendo. Se ha organizado desde hace años. ¿No recuerdas lo que Edvard te dijo sobre nuestros matrimonios aquí, el primer día que llegaste?
Estaba destinada a casarme con Edvard mucho antes de que cualquiera de nosotros naciera, incluso antes de que nuestros padres nacieran. Pero te amo. Grité con asombro. Y tú también me amas, sé que me amas. Eso no significa nada aquí. Y dijo. A veces sucede. Hay que aceptarlo. No se puede hacer nada. Vivimos de acuerdo con la maquinaria del mundo. Todo es conocido y predeterminado. De repente, en medio de lo que ella estaba diciendo, justo detrás de mí se oyó incluso por encima del rugido de la cascada un ruido áspero como el claxon de un taxi. Fue seguido por un chirrido de frenos, y una voz ronca cerca gritó algo enojado y profano. Una ráfaga de aire pasó junto a mí, y oí débilmente el sonido de un motor alejándose, con un crujido de engranajes. Miré a Zelda. ¿Oíste eso? Ella asintió, con los ojos muy abiertos y asustados. Sí, no es la primera vez. De repente se levantó, frunciendo el ceño, como si sintiera dolor. Vamos. Añadió. Ahora debemos regresar. No había nada más que hacer. Regresamos en silencio al dirigible y dirigimos su proa hacia la ciudad. Pero cuando la dejé en su apartamento, prometiendo verla más tarde, tenía una última esperanza en mi mente. Fui a la oficina. La oficina era un vasto sistema de pasillos y oficinas, ocupando 2 pisos del gran edificio. Fui enviado de un dispositivo automático a otro. No había empleados humanos en busca del representante que había hablado conmigo antes. Finalmente lo encontré en su apartamento, al final del pasillo a solo unos 100 pies de mi propia habitación. Estaba concentrado en una hoja de metal sobre su mesa, donde innumerables figuras cambiantes eran proyectadas por alguna máquina oculta, y estaba calculando con un conjunto de cientos de botones a lo largo de sus bordes. Me habló sin detenerse ni mirar hacia arriba, y durante toda mi entrevista continuó con sus cálculos como si fuera totalmente automático, como quizás lo era. ¿Qué pasa, Barrett? Dijo él. Me sentí como un niño pequeño frente al director de la escuela. He venido a preguntarte si es necesario que me vaya. Respondí. Él asintió ligeramente, sin mirar hacia arriba. Es necesario. Dijo. Tu visita fue preestablecida y definitiva. Hice un gesto de protesta. Pero no quiero irme. Insistí. Me gusta este lugar y estoy dispuesto a integrarme en su vida si puedo permanecer bajo cualquier condición. Es imposible. Objetó él, enojado. Nunca me han dicho por qué o cómo llegué aquí. Dijiste que me lo dirías. Nunca me lo han dicho a mí tampoco. Es un asunto conocido por los hombres que lo manejaron. Si fuera a ellos, seguramente podrían encontrar alguna manera de dejarme quedarme. No. Dijo fríamente. La cosa fue tan definitiva como cada evento que ocurre aquí. No dejamos que las cosas sucedan al azar. No alteramos lo que ha sido arreglado. Y aunque fuera posible dejarte quedarte, lo cual dudo, no lo permitirían. ¿Por qué no? Pregunté sin entusiasmo. Porque no hay lugar para ti. Nuestro sistema social ha sido planeado con cientos de años de anticipación. Cada individuo de hoy, y cada individuo de las próximas 6 generaciones, tiene su lugar definido, su programa, su trabajo que hacer. No hay lugar para ti. Es imposible encajarte, porque no tienes trabajo, ni formación, ni necesidad que puedas satisfacer. No tienes mujer, y no hay mujeres para tus hijos, o los hijos de tus hijos. Eres innecesario. Para encajarte, habría que interrumpir todo el sistema durante generaciones. Es imposible. Pensé un momento, sin esperanza. ¿Y si hiciera un lugar? Sugerí. Supongamos que tomara el lugar de alguien más. Él sonrió, una leve sonrisa fría. ¿Asesinato? Es imposible. Siempre estás bajo el control de la oficina de alguna manera, ya sea que lo seas consciente o no. Me di la vuelta, un poco aturdido. Todo era inevitable y claro tal como lo expuso. Sabía que no había nada que hacer. Salí de su apartamento y bajé por el pasillo hacia la plataforma de aterrizaje. Nadie interfirió con mis movimientos, y mis órdenes no fueron cuestionadas. Pedí un avión y di mi nombre a la chica a cargo. ¿Su destino? Preguntó ella. Dije. Solo voy por placer. ¿Su regreso? Espérame en 1 hora. Había observado a Zelda pilotar los aviones durante tantas semanas que estaba familiarizado con los controles. Me elevé rápidamente, rodeé el edificio y me dirigí al norte hacia las montañas.
No tenía el valor de ver a Zelda de nuevo. Fue solo un poco antes de que llegara al lugar junto al río donde habíamos pasado la mañana. Reduje la velocidad y volé sobre él, justo por encima de la cascada. Había un lugar de aterrizaje junto al río, justo más allá de la cima de la caída. Me detuve allí y dejé la máquina. Estuve mirando el río por un momento. No recuerdo que ningún pensamiento o emoción viniera a mi mente. Simplemente me quedé allí, un poco aturdido y muy tranquilo, con una vaga imagen de Zelda ante mis ojos. Fue un momento onírico. Luego me deslicé por la orilla del río, hacia el agua, y la rápida corriente, atrapándome y haciéndome girar mareado, me llevó hacia el borde de la cascada. Miré el reloj en la repisa. Eran 5 minutos para las 8. Hora de irse, si quería desayunar decentemente antes de ir a la oficina. Encontré un viejo sombrero en el armario y me lo puse. Serviría hasta que tuviera tiempo de comprar otro. Anoche y esta mañana. Anoche, después de la cena, pasé por el club para tomar una copa. Y conocí a Melbourne. Esta mañana desperté en el agua del lago, volví a casa, me vestí. Y fui a trabajar. 12 horas y en ese tiempo había vivido 2 meses. Me había enamorado y había muerto. Ahora debo ir a trabajar. Al salir del apartamento y girar hacia el oeste, alejándome del paseo, en dirección a los tranvías, estaba silbando una breve melodía una y otra vez. ¿Era Grieg? ¿O algún compositor nunca oído en la tierra? Ahora había gente en la calle. Pasaban con rostros fruncidos y concentrados en su camino al trabajo. Y coches rodando, deteniéndose en las calles transversales con pequeños chirridos de frenos. Todo era tan simple ahora. Lo repasé todo mientras esperaba el tranvía, y mientras viajaba al centro. Era extraño que Melbourne nunca hubiera previsto esa posibilidad entre tantas. Nos habíamos sentado en nuestras sillas, y entonces la aventura había comenzado. Sentí la sensación de moverme, de ir de un lugar a otro. Cuando era niño, solía tener sueños de caminar por la casa y por las calles. Despertaba en las escaleras o en la puerta sonámbulo. Los reflejos lo hacían. Había dejado la silla, bajo la influencia de la historia en la cámara de la vida, y salido de la habitación. Ahora recordaba todos esos breves momentos, cuando había parecido estar al borde del mundo real tropezando con algún objeto duro, el rostro bajo la farola, el taxi, las voces. Había estado atravesando las oscuras calles, con los ojos cerrados, yendo hacia el paseo sonámbulo. Y cuando resbalé por la orilla del río, en el sueño, y caí en el agua en realidad, había ido por el costado del paseo, y caído en el frío lago. Había sido el amanecer. Dejé el coche y caminé por la calle, perdido en medio de las multitudes que apresuraban a mi alrededor. Todo había terminado, desaparecido como uno de esos viejos sueños de mi infancia. Nunca podría olvidarlo, nunca podría olvidar a Zelda, pero ya no existía. Nunca había existido. Había sido cruel por parte de Melbourne, cruel e irónico, poner a Zelda en el sueño. Pero quizás nunca se había dado cuenta de que duraría en la realidad. No tenía esperanza de volver a verla, ni siquiera en la cámara. Sabía que nunca podría encontrar la casa de Melbourne, no había prestado atención al camino que tomó el taxista. Y ahora no estaba muy interesado. Era solo un sueño. Había perdido a la única chica que había amado, en un sueño. Empecé a abrir la puerta del Norfolk Lounge. Era tarde, solo tenía un poco de tiempo para desayunar. Me senté en una de las mesas y hablé con el camarero de la manera habitual. Hola Joe, tengo prisa, tráeme tocino y huevos como de costumbre. ¿Café, señor Barrett? Sí, café también, y apúrate. No sería bueno llegar tarde a la oficina, donde yo, también, era un creador de sueños a veces crueles.